Bienvenidos a la clase de Antiguo Testamento 1. Estamos viendo la sección de libros históricos y hoy nos toca ver la última unidad de esta sección. Le llamaremos la etapa de la restauración y hablaremos un poco de Esdras, de Nehemías, de Esther. Debemos comprender de una manera panorámica de qué tratan estos libros. Y lo que vemos aquí es la fidelidad de Dios al cumplir la promesa que Dios hizo a su pueblo de regresarlo a la tierra palestina mediante la dirección de Zorobabel, de Esdras y de Nehemías. Ese es uno de los propósitos de estos libros, de hecho, mostrar la providencia de Dios, quien cuida a su pueblo en los momentos más complicados. Mostrar la importancia y la sabiduría de obedecer a Dios. Sobre eso vamos a hablar. Y primero hablaremos sobre la restauración y el restablecimiento del pueblo judío en Palestina después del cautiverio babilónico. Están registrados en los libros de Esdras y de Nehemías. Primero, el regreso bajo la dirección de Zorobabel. Esta primera parte del libro de Esdras comprende estos primeros capítulos y cubre un periodo de solo 22 años, desde el edicto de Ciro, cuando proclamó su edicto a favor de los judíos, hasta la dedicación del templo, reconstruido durante el reinado de Darío. Ciro fue el primer rey del imperio persa y subió al trono de Babilonia en el año 538 a.C. Y uno de sus primeros actos oficiales de este rey fue autorizar el retorno a Palestina de los judíos exiliados para que reconstruyeran su templo ahí en Jerusalén. Ahora, la política de Ciro era que los pueblos conquistados retornaran a sus tierras y que sus dioses les fueran devueltos, puesto que el Dios de los judíos no tenían una imagen que los representara, como era el caso con algunos otros pueblos que tenían sus divinidades paganas. Ciro escogió darles un regalo especial a los caudillos cautivos. Les devolvió los vasos sagrados que habían estado en Babilonia, pues ya hacía 50 años. Se calcula que Nabucodonosor había tomado entre 5,000 y 6,000 vasos de oro y plata del templo de Jerusalén. Así que Zorobabel era un príncipe de noble linaje entre los judíos y fue nombrado por Ciro para que fuera el gobernador de la colonia que se estableciera en Palestina y que sería súbdita de Persia. Así fue como Ciro entonces devuelve o proclama libertad y devuelve los vasos del templo. Y los que estaban dispuestos a abandonar Babilonia y a volver a la desolada tierra de Palestina fueron cuidadosamente apuntados por Zorobabel y dirigió un grupo de casi 50,000 personas. Al llegar a Palestina, la primera actividad fue reconstruir el altar del holocausto. Luego hizo un trabajo preliminar en el templo, limpiando todo, los escombros, echando cimientos, y se sentían felices de haber vuelto a su tierra. Algunos se dedicaron a oponerse al proyecto del templo, amenazando a los judíos y también contratando personas para que les estorbaran. Pero los enemigos de los judíos no tuvieron mucho éxito. Así que llegaron a empezar a construir otra vez la ciudad de Jerusalén. Luego tenemos otra parte que regresa del exilio bajo la dirección de Esdras. Y no hay registro mucho en la escritura de que haya habido algún acontecimiento en Palestina durante ese tiempo, pero Esdras era descendiente directo de Aarón y fungía como intérprete de la palabra de Dios y maestro de la ley en Jerusalén. Gozaba de gran estima ante el rey, por tanto obtuvo el permiso de Artajerjes para guiar a otro grupo de judíos a Palestina, a investigar la condición moral y religiosa de los que ahí moraban. Más de 1,700 hombres acompañaron a Esdras en este viaje de 4 meses que inició luego de haber ayunado y orado. Al llegar a la capital, el sacerdote descubrió que sus peores temores eran ciertos. Se quedó en Jerusalén al menos 13 años más, durante los cuales, según la tradición, probablemente trabajó en la recolección y edición de los libros que componen el canon del Antiguo Testamento.
Al cabo de unos 80 años después del primer regreso, bajo la dirección de Zorobabel, el escriba Esdras volvió con 1,500 personas. Su propósito al ir a la tierra era llevar una sustanciosa ofrenda para ayudar a la gente ahí y para enseñar la ley de Dios. Luego tenemos el ministerio de Nehemías. Nehemías era un alto empleado en la corte de Persia y se enteró que con grande tristeza las dolorosas condiciones que se hallaba Jerusalén y toda Palestina, y obtuvo permiso del rey para ir allá y reedificar las murallas que estaban en ruinas de la destrucción de la ciudad, que había sido en el año 587 a.C. Y entonces Nehemías empieza la reconstrucción. En los capítulos 1 al 6 de Nehemías se detalla cómo se construyeron los muros de Jerusalén después de haber estado en ruinas por más de 140 años. Y esta reconstrucción se logró a pesar de las muchas situaciones adversas. Hubo mucha oposición de parte de los samaritanos y personas que habían ahí, que se enfrentaron a Nehemías. Pero terminaron el muro. El nuevo gobernador se evocó a las necesidades religiosas del pueblo. Había llegado el tiempo de la fiesta de los tabernáculos y el pueblo deseaba oír la palabra del Señor. Y ante una gran concurrencia jamás antes vista en Jerusalén desde los días de Josías, Esdras y sus compañeros escribas leyeron, explicaron la ley del Señor y obviamente el pueblo renovó su pacto con Dios y empezaron otra vez. Nehemías restableció el sentido de la comunidad, dándole al pueblo una condición política organizada y una administración honesta. Jerusalén y las aldeas vecinas fueron repobladas, los muros de la ciudad fueron levantados, dedicados, se nombraron levitas para el culto, para el servicio religioso. El muro construido le dio a Jerusalén una buena seguridad contra sus enemigos. Nehemías fue gobernador por 12 años y al final del periodo regresó a Babilonia por una breve estación. Luego se le permitió nuevamente volver a Palestina, donde se cree que pasó el resto de su vida. Los dos personajes en esta sección, Esdras y Nehemías, tienen ciertas cualidades en común. Una profunda fe que los llevaban a orar, a confesar a Dios, ¿no? Un ferviente patriotismo y una actitud de servicio por su pueblo. Es bien interesante cómo estos hombres, Esdras, por ejemplo, era un maestro de la ley y le interesaba muchísimo la restauración de la vida espiritual de su gente. Y mientras que Nehemías era un excelente gobernador civil, que no descuidaba obviamente la religión, pero se responsabilizaba principalmente en la construcción de las defensas militares. Y estos dos hombres desempeñaron papeles extraordinarios, pero muy complementarios. Bueno, finalmente tenemos el libro de Esther, y aunque en el libro de Esther no se menciona el nombre de Dios, encontramos algo muy interesante en la vida de Esther. Tiene relatos acerca del imperio persa, y sobre todo la función que llegó a tener Esther, especialmente en la liberación de su pueblo. ¿Cuál es el propósito de Esther? Bueno, Esther intenta demostrar entonces cómo Dios libera a su pueblo de sus enemigos en tierra extranjera. El libro de Esther enseña que la seguridad y la supervivencia del pueblo judío en medio de los gentiles dependía solamente de la ayuda de Dios. Y el relato bíblico es casi completamente silencioso por lo que concierne al Estado judío en Jerusalén, desde el tiempo de la terminación del templo en el año 6 de Darío hasta el reinado de Artajerjes I. Aunque el nombre de Dios no se menciona en el libro de Esther, lo que podemos ver es la providencia de Dios, el cuidado sobrenatural de Dios para la liberación de los judíos. Y Dios usa la vida de Esther. Susa, la capital de Persia, es el punto geográfico de interés en el libro de Esther. Desde los días de Ciro había compartido la distinción de ser una ciudad real como Babilonia. El magnífico palacio de Jerjes ocupaba 2,5 acres de la acrópolis de esta gran ciudad elamita.
Cronológicamente los sucesos de Esther están fechados en el año 3º, 12º de Jerjes. La historia entonces de Esther nos muestra cómo Dios la usó para salvar a los judíos del rey de Persia. Nehemías fue uno de esos judíos que se salvaron. La historia de Esther inicia en Susa, una ciudad real localizada a unos 48 kilómetros de Babilonia. Y era el tercer año del reinado de Asuero, conocido también como el rey Jerjes, es decir, en el año más o menos 483 a.C. Asuero era a nivel personal un hombre impulsivo, cruel, cualidades que no solo menciona el libro de Esther, sino también la historia. Los 2 primeros capítulos cuentan cómo fue depuesta la reina Basti por no querer presentarse públicamente delante de los señores que estaban ahí de Persia, ¿no? Y cómo se inició la búsqueda de otra mujer que ocupara su lugar. Pasaron 3 o 4 años antes de que se escogiera una nueva reina. Se buscaron jóvenes bellas por todo el imperio, las cuales fueron sometidas 12 meses a una preparación estricta antes de pasar por la inspección del rey. Cuando Esther, una joven judía que había sido criada por su tío Mardoqueo, fue llevada ante el rey, este la escogió de inmediato como reina. Una judía pasó a ser reina del imperio más poderoso de su tiempo, y por medio de ella Dios liberó o liberaría de una forma asombrosa a su pueblo de los planes malignos de sus enemigos. Poco después Mardoqueo descubrió una conspiración contra la vida del rey, a quien le dio aviso por medio de Esther, y este acto quedó registrado en las crónicas de la corte. Varios años después de que Esther fuera hecha reina, un hombre llamado Amán fue hecho primer ministro, y por lo tanto la gente debía inclinarse ante él. Se cree que este Amán descendía del rey amalecita Agag y que odiaba a los judíos. Mardoqueo se negó a inclinarse ante Amán, y esto lo enfureció. Amán decidió entonces acabar no solo con Mardoqueo, sino con toda la nación judía dentro del imperio persa. Persuadió al rey de que firmara un decreto autorizando la destrucción de todos los judíos. Mardoqueo pidió la ayuda a Esther, y luego de 3 días de ayuno y oración, la joven reina puso en práctica una estrategia para obtener favor hacia ella y hacia su pueblo. Extraordinario, valiente mujer que quedó registrado aquí en la historia. Bien, para terminar, ¿cuáles son las enseñanzas del libro de Esther? Lo podríamos resumir en las siguientes enseñanzas. Los judíos, aunque sean desobedientes a Dios y se alejan de Él, en el exilio siguen estando en el pensamiento de Dios y son el objeto de su misericordia y de su amor y de su cuidado. 2, la providencia de Dios siempre está con su pueblo y lo salva de los planes malignos de sus enemigos. 3, a veces Dios se esconde para lograr sus fines en este mundo. 4, el poder de la oración es claro, así como también el beneficio del ayuno. Y 6, somos responsables de realizar la misión que Dios nos dé, aun si esto implica riesgos para nosotros mismos. Bien, así termina la historia de Esther. Solo déjeme mencionar, para terminar, ¿qué beneficios se obtuvo del cautiverio? ¿Qué aprendió el pueblo después de ser llevados cautivos y ahora regresar? ¿Qué aprendieron? ¿Qué lecciones? ¿Qué beneficios tuvo el cautiverio? Primero, el monoteísmo establecido. Por medio de esta experiencia, el pueblo fue curado de la idolatría y de toda tendencia politeísta. Desde este momento se establece el monoteísmo y el pueblo no vuelve a separarse de la adoración de Jehová. En esto ayudó el cautiverio. Segundo, el espíritu educativo se desarrolla. Las sinagogas, no conocidas anteriormente, vinieron a ser instituciones ahora para la instrucción en el pueblo. El respeto hacia la ley de Moisés fue desarrollado y un profundo respeto y conocimiento de la ley. Se desarrolló un espíritu de apego a la letra, a la ley. Quizás ese fue uno de los problemas, que luego se caracterizó el judaísmo o lo que conocemos como el judaísmo en el tiempo del Nuevo Testamento. Un apego a la letra de la ley. Pero eso también se logró, el respeto hacia la ley de Moisés. Y finalmente, las esperanzas de la venida del Mesías fueron otra vez retomadas, porque se habían olvidado por sus sufrimientos y experiencias. Estaban desalentados, pero ahora volvieron a confiar, a tener esperanza del retorno
o de la venida del Mesías. Bien, pues así terminamos esta clase de Antiguo Testamento 1. Miramos el Pentateuco primeramente y en esta sección terminamos de ver los libros históricos de una forma panorámica. Ustedes tendrán sus manuales allí para profundizar en algunas cosas que ustedes quisieran profundizar más en su lectura. Gracias y que Dios les bendiga.